inicial, digamos, de su trabajo de investigación. Eh, Adelante, Lilian, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Quise hacer una pequeña presentación como para dar un poco de contexto a lo que yo he estado haciendo y cómo llegué a este trabajo que les compartí. Pues originalmente yo estuve trabajando todavía, pero creo que ahorita con esta etapa nueva, digamos, lo dejé un poquito de lado pues sin descuidarlo del todo, ¿no? Lo que yo comencé trabajando fue el concepto de trabajo de reproducción social o trabajo de cuidados desde algunas corrientes de la economía feminista. Yo me decanté por los postulados o el andamiaje conceptual de un grupo principalmente son sociólogas y antropólogas, la mayoría son francesas, eh, se, se autodenominan feministas materialistas francófonas. Si les suena Jules Falqué, ella es como la voz ahorita de este grupo que comenzó a trabajar en los años 70, 80. Monique Wittig también anduvo por ahí, después Judith Butler la jaló como para pues otras producciones, ¿no? Pero originalmente Monique Wittig estuvo trabajando el feminismo materialista. Entonces, bueno, mi trabajo mi trabajo en la maestría fue de eso, el trabajo de cuidados o trabajo de reproducción social como un concepto de la economía feminista, pero también como un remanente colonial. Y aquí es donde integré la perspectiva de colonial, sobre todo de Aura Cumes, ella es Maya Capchiquel en Guatemala, y pues bueno, Silvia Federiche para todas estas cuestiones de trabajo de reproducción social como lo conocemos ahora, como una producción de la acumulación originaria, del proceso de acumulación originaria. Entonces, este trabajo, como lo conocemos ahorita, atomizado en los hogares, pues tendría el origen en la gestión misma del capitalismo y tendría que ser un elemento indispensable para que éste se sostenga. Entonces, bueno, de ahí vino mi trabajo en la maestría. Yo estuve trabajando, vivía en San Cristóbal en aquel entonces, y mi trabajo lo denominé Pioneras de la Sociedad Civil en San Cristóbal de las Casas, Reproducción Social y Acciones Autorreproductivas en el contexto colonial refuncionalizado. Contexto colonial refuncionalizado es un concepto que retomo de Aura Cumes también y de Armando Muyolema en algunos puntos. Y bueno, para no extenderme mucho, voy a saltarme la lectura de todo este texto, porque sí es mucho texto. Y bueno, algunas fotografías de con quienes estuve trabajando en San Cristóbal, el grupo de mujeres artesanas, Quinalan Cetic, a lo mejor a alguien le suena, le resuena, y algunas integrantes de Fomento de la Mujer Maya, hacen teatro comunitario desde la pedagogía del oprimido. La profesora Juana María Ruiz Ortiz, ella afortunadamente se encuentra en una etapa en la que pasó de ser informante a productora de conocimiento desde la cultura celtal, y también Isabel Juárez, que también es actriz en FOMA y la directora artística. Actualmente ya es dramaturga. Todas son hablantes de sus lenguas, en unos casos celtal, en otros casos otzil, y bueno, tuve la suerte, la fortuna de estar con ellas durante el trabajo de campo, ¿no? Justamente por esta cuestión de el que ellas sean nativo hablantes, me llevó a reconsiderar algunos aspectos de mi trabajo, porque cuando escuché al doctor José Luis, dije, bueno, esto me hace mucho sentido, ¿no? Hablando de los términos que él utiliza de territorialidad de la lengua, de la corporalidad de estas lenguas, y en su momento yo lo definí o lo traté de explicar como la continuidad entre el proceso de reflexión y acción. Entonces, con el doctor Juan Carlos, de repente hemos comentado que el concepto más que sentir pensar, tal vez podría ser sentir hacer, ¿no? En el sentido de que lo que se siente y se piensa no se queda en ese estadio,
sino se lleva desde las lenguas originarias, pareciera estar en continuidad directa, ¿no? No hay como una división entre entre ambas acciones o entre ambos momentos. Por favor. Perdón. Entonces, bueno, esto lo comencé a observar trabajando con estas maravillosas mujeres. Nunca voy a dejar de agradecer la oportunidad fabulosa que tuve estando cerca de ellas. Y bueno, cuando concluí el proceso de maestría, pensando en darle continuidad a este aspecto, tal vez del sentihacer, por empezarlo a llamar de alguna forma, decidí que tenía que aprender el Tu'unzabi, que es la lengua de mi pueblo madre. Creo lo he comentado en ocasiones anteriores. Yo provengo del pueblo mixteco, mal llamado mixteco. La autodenominación es Ñu Sabi, el pueblo de la lluvia, y la lengua es el Tu'unzabi. Entonces, que es la palabra de la lluvia, es la traducción directa. Entonces, pues a partir de esa decisión comencé la búsqueda de algún espacio donde yo pudiera aprender la lengua. Fue como intentar múltiples ocasiones, todavía había pandemia, lo último la pandemia, los primeros talleres comenzaron en la modalidad virtual y finalmente encontré un grupo de nativohablantes que estaban acercándose a el grupo de lingüistas y antropólogos que están, bueno, ya tienen 20 años elaborando ahí propuestas para la escritura de la Tu'unzabi. Como sabemos, pues son lenguas que estaban escritas en otra escritura, en otros caracteres, quiero decir. Entonces, pues actualmente adoptan los caracteres del alfabeto castellano y los adaptan. Ha sido un proceso complejo para ellos. La fortuna quiso que encontrara yo a las personas que directamente han estado trabajando la norma de escritura de la Tu'unzabi. El doctor, aquí está muy chiquito, se ve muy chiquito, el doctor Juan Julián Caballero, Angélica seguramente lo conoce, pues es el maestro que ahorita tenemos en este grupo. A él se acercaron los nativohablantes de esta comunidad que les he comentado, que se llama Miguel Hidalgo, pertenece a San Antonio Huitepec, el profesor, el doctor Juan Julián Caballero y el doctor Gabriel Caballero, que son los que han como liderado el proceso de la norma, son de Huitepec, entonces son paisanos de mis compañeros de colectivo ahora, y son nativohablantes también, la mayoría son profesores normalistas y la mayoría jubilados. Entonces, pues bueno, ellos en su calidad de radicados, como se hacen llamar, son oriundos de la comunidad, pero viven en Oaxaca y tienen injerencia y actividades también, participan del trabajo comunitario, de las asambleas, y tuvieron esta iniciativa ellos de manera, quiero pensar que orgánica, de hacer el trabajo de revitalización. Se acercaron al doctor, yo los conocí posteriormente, al doctor Juan Julián, y pues bueno, yo me integré como invitada. Somos 3 personas que no somos nativohablantes, pero que de alguna manera tenemos raíz en el Ñusabi y ya tenemos año y medio, casi 2 años, pues colaborando en algunas actividades eh, con con este colectivo. Este es Miguel Hidalgo, es muy chiquita, la población son como 350 habitantes. Esta es una vista panorámica de la comunidad. Es una región mixteca poco conocida, a la que se ha acordado denominar Mixteca Alta Oriental. Está enclavada en una región en donde convive con pueblos zapotecos y chatinos. Y pues bueno, eh, en abril, perdón, estuvimos por allá en las vacaciones de Semana Santa. Yo apoyo con algunos talleres con los niños y bueno, estuvimos las 3 personas que no somos nativohablantes, invitadas. Entonces, pienso que se ha hecho un equipo, hay una colaboración bastante armoniosa.
Creo que podemos ya hablar de que hay una amistad, una cercanía entre nosotras como invitadas, como pues sí, a quienes nos hicieron el favor de llamar y pues los radicados de entrada, el grupo de estudiosos de la lengua que son de la cabecera municipal y bueno, ya últimamente, ya un poquito más de cerca con la comunidad. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, de todo este acercamiento y este estudio, pues yo he tratado de ir como objetivando, ¿no? Por ahí alguna cuestión ya más teórica. Ahorita estoy en este momento, si pudiera hablar de un tópico general, diría que es la oposición entre las estructuras de clasificación nominal de las lenguas originarias en México y las lenguas hegemónicas. El problema pues sería que en el contexto de la colonialidad se produce un desconocimiento del Atuñu Sabi, el mixteco, que instala una generalización de la clasificación con base en el género gramatical y oculta otras clasificaciones nominales como la propia de esta y de otras lenguas originarias. Y pues bueno, ya ir perfilando una pregunta, ¿cómo se relacionan el género y las categorizaciones de la representación lingüística de mujeres y hombres en la Tuñu Sabi? Alrededor de esto va el texto que yo les compartí. No sé si quisieran que lo proyecte, si pasamos de lleno a los comentarios que ustedes tengan, que estoy así como muy emocionada, muy expectante de conocerlos, o pues ustedes me dicen cómo procedemos. Como vos juzgues mejor, Lilian, no sé si todos los compañeros tuvimos oportunidad de leer el texto que enviaste. Yo tengo algunos comentarios, pero no sé si todos pudimos leerlo, porque si no lo pudimos leer, sí sería tal vez necesario que vos hagas una breve presentación. No sé, compañeros, ustedes me dirán y le decimos a Liliana qué proponen. Sí se ha visto, Lilian, si gustas leerlo y a la vez ponerlo, está bien, ¿eh? No hay problema, así se veía muy bien. Sí. Ok, Parece que pues parece que es un texto largo, son 20 páginas. sí. Entonces, habría que hacer un resumen si es que quieres, Lilian, que podamos tener un rato para poder Sí, conversar. Por eso consultaba si ya lo habíamos leído, para ver si yo, Lilian podía avanzar rápidamente. yo nada más propondré si le pudiera hacer como ¿cómo se llama? Explicación a los diagramas, porque como algunos somos, bueno, lo hablo al menos a título personal, ignorantes en la lengua, sí, bueno, al menos sí me costó trabajo en la lectura el hacer lo de los diagramas, entonces, no sé si pudiéramos ahí, nada más que nos dieras una como muy explicación rápida, Sí, claro, por favor, claro que gracias. sí. Bueno, en el año pasado tomé un taller de construcción de objetos de estudio con el doctor Jorge A. González, él está en la UNAM, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Ellos siguen la metodología, la epistemología, perdón, de Jean Piaget y tiene diferentes nombres: epistemología dialéctica, epistemología constructivista. Entonces ellos están trabajando muy de la mano de la teoría de sistemas complejos. Yo estoy muy iniciando en este aspecto metodológico, pero me parece que es de las metodologías que mejor nos pueden acompañar para pues tratar de objetivar por una parte y también de explicar a lectores potenciales, ¿no? Las lenguas son totalmente diferentes en cuanto a estructura, entonces es complejo, es un ir y venir muy paulatino. Pues yo me animé, a lo mejor muy osadamente, a construir este texto y comenzar a presentar algunas de las diferencias en cuanto a esta cuestión de la estructura.
también tengo que puntualizar que se trata de lenguas tonales, entonces una sola palabra con diferente tono. Pensemos en la escala musical, una misma palabra en diferente escala tiene significados diferentes, aunque en algunas ocasiones relacionados a la manera de campos semánticos. Esto lo hemos comentado con el doctor Juan Carlos y también con el doctor Juan Julián Caballero. Entonces, de pronto, desde esta cuestión de los campos semánticos, es que yo me permití hacer esta propuesta, ¿no? Por ahí en alguna nota coloqué que no estoy marcando las tonalidades. Hay, según la norma, una forma ya específica y acordada de hacerlo. Yo no lo estoy reflejando. El diccionario del cual yo tomo los términos no las refleja. Se opta por contextualizar la palabra, agregarle adverbios, agregarle algún tipo de adjetivo para que, sobre todo, los hablantes al leer puedan identificar de qué palabra se trata, aunque no esté marcado el tono. Entonces, bueno, yo opté por plantear dos subsistemas. Y bueno, el primero hace alusión a lo que está oscuro. El concepto de oscuridad está, bueno, otra cuestión que sí quiero comentar es que hay muchísimas variantes. Según la dependencia que se encarga en México de hacer estos registros, hay cerca de 80 del News, del Tunsabi. Según los hablantes, en este caso el doctor Juan Julián y sus allegados en el equipo de quienes han estado trabajando la norma, ellos hablan de 20, 25 variantes más o menos. Entonces, pues el diccionario en cada concepto trae alrededor de 12, 15 de traducciones, perdón. Entonces, pues era como muy complicado, ¿no? Ponerlas todas. Eh, entonces, bueno, en estas cuestiones de lo que yo estoy denominando subsistema de la oscuridad, está la palabra na, ña o nu, que es negro. Entonces, en relación a lo que estoy tratando de identificar como una cadena de significados, en en el vocablo que se utiliza para mujer o señora, aparecen nana, ñao, na y nao. Entonces, aquí estoy identificando que en el mismo contenido de la palabra hay inclusive una semejanza totalmente idéntica de na y na como señora y como oscuridad. Entonces, igual en algún sentido, por acá bueno, en la cuestión más periférica, lo húmedo se dice kaji o kashi, y lo frío tiene por ahí también partículas, en algunas ocasiones se parecen mucho. Kashi, nasalizado, esa sería la única diferencia con kashi y kashi. Es complicado distinguirlo, pronunciarlo y notar la diferencia, pero uno sería nasalizado y otro no, o kaji y kaji. Entonces, pues ahí yo estoy detectando algunas similitudes, incluso no diría totalmente idénticas porque tenemos que considerar la tonalidad que aquí no está representada, pero nuevamente, ¿no? Partiendo de la base de que podemos estar hablando de campos semánticos, estoy haciendo estos vínculos. El otro subsistema sería el de la luz. Y bueno, ahí encuentro algunos otros elementos. Aquí ya no los señalé, pero aquí en luz, que es di, hay algunas variantes en donde hombre es yu, con doble, bueno, no es doble i, es una i cortada alargada. Y aquí estaría una i normal, vamos a decirle, también alargada, tanto en ndi como en chi. Entonces, igual ahí hay un sonido, tal vez estaríamos hablando de un sufijo que tendría una relación. Entonces, aquí estoy haciendo el vínculo con eh, el nombre del sol, que es Ndikandi, o en otras variantes, Chikanchi.
Estoy relacionándolo también con lo seco, dachi, yichi, ichi. Aquí hay como más similitud con este chi, aunque la i sea alargada. Pero bueno, estaríamos igual detectando o encontrando una pues cadena de significado o un campo semántico. Hay otros conceptos que están culturalmente relacionados, y no solo culturalmente, sino pues pudiera ser hasta evidente la relación de la luz con la lumbre, con el sol, con lo caliente. Y bueno, traté en algunos puntos de hacer como también otros vínculos con respecto a el campo semántico completo. En este caso, por ponerles un ejemplo, la lumbre o fuego, ñu'u, tenemos un ñu'u que es sustantivo, que significa fogón, fuego o lumbre, y que en otras variantes es yu'u o no'u. Hay otro ñu'u que es también sustantivo, que estarían indicando tierra o suelo. Hay otro ñu'u que sería verbo y que implica que algo contiene otra cosa. Y tendríamos un vocablo descriptivo, así es como lo manejan es el término que usan en el diccionario, que es mi fuente, en un concepto como ñu'u da'a, que significa contiene, verbo, y da'a, que es hijo, hija, cría, sin género, por cierto, y que ya traducido sería está embarazada. Por eso es que yo pues cometo la audacia de después hacer el análisis de la imagen del Borgia, ¿no? Esta lámina del Borgia que yo presento. Entonces, pues bueno, sería esta cuestión de hacer alusión en un primer momento a los libros que son precolombinos, que son del New Savvy, por cierto. Y bueno, con el Borgia que está pues como la polémica, pero pues muchos descendientes y pertenecientes al New Savvy, pues identificamos en la estética la marca, ¿no? De la producción New Savvy, de la escritura New Savvy. Y bueno, es todo esto que yo les estoy platicando acá y que en un intento de explicación está escrito, es para llegar a este asunto que comentábamos un poquito con Angélica, con la exposición de Angélica, la sesión anterior, y que es este tema que es complejo de tratar sobre si el género es una producción de estas sociedades o es una importación, entre muchas comillas, que llegó con, pues bueno, todos los procesos de aculturación que se trajeron con la conquista. Entonces, yo me atrevo a preguntar, ¿no? ¿Qué pasaría si pensamos la relación del ñu'u, fuego, fogón, con las naa, mujeres, como un proceso cultural apegado al sentido de equilibrio y a temperamento? ¿Qué pasa si observamos que en las comunidades el fogón y la cocina son culturalmente el centro del espacio casa, el núcleo donde se produce el sostenimiento de la vida a través de la chichillo o cocción y producción de los alimentos y de la medicina? El fogón es el lugar donde se hace la comida, pero también donde se hacen los medicamentos, ¿no? La ceniza juega un lugar muy importante en cuanto a la prevención y en cuanto a la atención de ciertas enfermedades. Si atendemos que el sostenimiento y continuidad de la vida, que en el sostenimiento y continuidad de la vida, la relación de la mujer con el fuego es central, ya que además se considera que la mujer transmite el calor a los integrantes de la casa. ¿Cómo analizaríamos las transformaciones de esta relación en el tiempo? ¿Seguiríamos hablando de división sexual del trabajo a partir de diferencias genéricas y defendiendo que es una condición inherente a toda cultura? Un investigador puede ver género mucho, Monaghan, por ejemplo, o poco, como Terraciano, que ambos han hecho trabajos muy prolíficos en la región, eh, aludiendo al género. Pero ver al género en una cultura que originalmente no produjo esa categoría termina por inscribirla en la cultura que estudia. Aquí otra vez estoy acudiendo a Cummins, también hago por ahí referencia a Oyegumi, que es una socióloga yoruba,
Y bueno, pues sería como lo que yo podría decir condensadamente. También retomé algunas conclusiones sobre los trabajos respecto al atemperamiento, que son de Katz principalmente. Me parece que es una antropóloga francesa que ha trabajado muchos años aquí en Oaxaca, o trabajó, me parece que ya no está aquí en la región. Y bueno, justamente tratando de fundamentar que esta relación caliente-frío, calor-frío, frío-calor, es una reiteración del primer proceso que originó la vida, ¿no? Entonces, el cuidado de ese temperamento eh, es principal para el sostenimiento de la vida, obviamente humana, no humana, en todo este contexto em, intercultural. Y bueno, esa sería la propuesta hasta ahorita. Y pues creo que con esto concluiría por ahora la presentación. Muchas gracias, Lilian. Bueno, compañeras, compañeros, si alguien quiere hacerle algún comentario o alguna pregunta, Lilian, bienvenida, bienvenidos. La palabra, José Luis. Adelante, Francisco. Gracias. Primero, de hecho, agradecer, felicitar el trabajo ya condensado por nuestra compañera Lilia, y hacer algunos comentarios, algunos que me han llamado la atención y otros que lo vinculo con el mundo nuestro, ¿no? El mundo andino. Uno, el tema de las tonalidades, digamos, la versatilidad que tienen nuestras lenguas para organizar, clasificar y ampliarse y poder explicar diferentes tonalidades, como tú lo has dicho. El otro punto es respecto a ese origen de la vida que en la última parte lo has subrayado respecto al frío y al calor. Acá en el mundo andino, cuando, por ejemplo, una persona está enferma, y seguramente eso ocurre también en México, los curanderos, el curandero dice, a ver, ¿cuál es el origen de la enfermedad de esta persona? ¿Es fresco o es caluroso? ¿Es frío o tiene un origen por calor? Y entonces a partir de lo que, digamos, diagnostica si es una enfermedad vinculada al fresco o al calor o al frío o al calor, entonces también busca plantas para poder remediar y combatir, si es frío, ¿no? Con remedios calóricos. Y si es de calor, busca plantas que tengan que ver con algo así con el frío. Por ejemplo, el llantén, estamos hablando de, a ver, la manzanilla, la hierbabuena, etcétera, etcétera. Esa es una cosa que me parece muy importante respecto a las plantas y a la importancia del frío-calor. Pero creo que no solamente tiene una relación, un vínculo con ese origen de la vida que tú has mencionado, y vinculado con la plata, sino que también está vinculado, ahora que justo estamos hablando de la Cruz del Sur, ¿no? El Día de las Cruces o de la Chacana. El hombre andino tiene una fascinación, estoy seguro también que el hombre y la mujer allá en Centroamérica ha hecho eso, por eso el desarrollo de la astronomía es enorme, ¿no? Tiene una fascinación por los astros, por el movimiento del cosmos, por querer interpretar el cosmos y querer relacionarlo, vincularlo con la vida. Y la única manera que lo ha hecho es mediante la oscuridad que tú has hablado. O sea, es en la oscuridad donde aparece la luz del conocimiento, donde aparece la lectura del universo. En el caso andino, las conversaciones más profundas no se dan mayormente en el día. Las conversaciones más profundas se dan en la noche y en un campo, y chachando.
conversando, chachando, conversando. Y los momentos de la ritualidad también. Y la ritualidad de la sanación también es nocturna. Entonces, y ahí que me parece importante es verla desde la oscuridad, ¿no? Ver la enfermedad y ver la luz. Ver desde la oscuridad y ver el conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que la oscuridad engendra la luz y engendra los grandes conocimientos y las ritualidades? Es lo que quería, en todo caso, compartir. Gracias, José Luis. Gracias, Lilian. Gracias, compañero. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor. Sí, Omar, adelante. Gracias, gracias. Bueno, ya en parte por ahí, Xama, el maestro Francisco le dio un poquito a la idea que quería compartir. No, pues primero agradecer a Lean por la compartencia de hoy. Es un trabajo bastante interesante y algo que le tengo que reconocer es que precisamente el recuperar una lengua diferente al náhuatl, eso ya lo pone en unas coordenadas no solamente históricas y geográficas diferentes. Yo creo que aquí una apreciación que te podría nutrir al trabajo es también reconocer que los New Savvy pues jamás fueron sometidos, incluso su propio conocimiento ancestral se lo guardaron para sí mismos. Entonces yo creo que ahí también podrías nutrir mucho este trabajo a partir de lo que en las comunidades pudieras rescatarlo. Creo que allí también sería un elemento valioso. Sí, abiertamente tu trabajo hace una crítica a este concepto que he ido trabajando y que en algunos espacios también me han tildado de loco, pero sí hay que reconocer que dentro de este rescate de lo ancestral, de repente abunda demasiado lo náhuatl. Y no nada más referirlo a los mexicas como un grupo, sino náhuatl entendido como todos los grupos culturales que comparten la lengua en común. Incluso eso también habríamos que irlo como revisando. Pues creo que ahí también esa parte pudiera tener tu trabajo una beta para empezar a proponer otro tipo de trabajo. Sí, sí descolonizadores, pero también incluso descolonizando la propia noción de, de que solamente lo ancestral se remite a lo náhuatl, cuando en realidad pues es mucho más antiguo. Incluso ahorita el maestro Francisco que hablaba sobre Chavín, pues hay una correlación muy interesante en cuanto a líneas temporales, porque las cabezas colosales de Chavín tienen mucha relación con las cabezas olmecas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay ciertas líneas paralelas entre las culturas que podemos encontrar y que el propio Juan Carlos con sus trabajos nos ha planteado, ¿no? Buscar esos elementos que atraviesan a todas las culturas y que de cierta manera sí podríamos hablar de una universalidad. Y también ahí no sé qué tanto este trabajo pudiera ser a partir de eso que plantea también el propio doctor Francisco, en cuanto a la noción de acercarse a la herbolaria y esta parte lingüística que estás manejando. Yo te agradezco la explicación del esquema porque si de repente venía haciendo la lectura y pues te vuelvo a repetir, como soy un ignorante de esta lengua, pues un poquito me cuesta trabajo. Y también ahí habría que repensar qué tanto la variedad lingüística puede ser un factor determinante para ir categorizando o no los conceptos. Sobre todo yo te lo comparto porque incluso el primer acercamiento que yo tuve a las lenguas originarias pues fue el náhuatl. Entonces, cuando el maestro Miguel Ángel Fuentes, que fue mi maestro que me enseñó el náhuatl, me hablaba de las diferentes variantes entre la Huasteca, por ejemplo, que es la región que comparten 4 estados, que es Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, pues es muy diferente al náhuatl que se habla en el centro e incluso diferente al náhuatl que se habla en El Salvador. Aunque sí hablando de manera fonológica y léxica, hay ciertas similitudes, también la forma en cómo cada comunidad lo va construyendo, pues también es diferente. Entonces también ahí habrá, yo creo que ir haciendo como esas distinciones. Y en ese sentido, pues bueno, también ver si desde la cuestión de este concepto que manejas de atemperamiento, también se da en el proceso de construcción, porque tú retomas mucho el espacio de la cocina como un espacio incluso sacralizado y muy representativo de esta feminidad que se retoma aquí, ¿no? Incluso en los esquemas que nos compartías. Entonces habrá que ver si también en ese concepto de atemperamiento los procesos, por así decirlo, científicos y químicos que se dan en la elaboración, no solamente de los alimentos, sino de las medicinas,
pues también se acerca a esta noción, porque sí comparto ampliamente esto que nos plantea el doctor Francisco. Muchos curanderos, chamanes, maestros de esta cuestión de la salud y el manejo de las plantas curativas, siempre basan sus conocimientos a partir de esa concepción de frío-calor. Entonces también si ese concepto intermedio de temperamento se da en ese proceso como una forma, pues digamos, per se de esta conceptualización. Y creo que ahí sería un elemento importante que pudiera rescatar para dar cuenta de cómo se está dando también estos procesos de la construcción de la cultura al interior de los espacios, pues familiares, ¿no? Familiares. Y ya nada más por último, así que si me lo permites, y también lo comparto para ir para los compañeros en el grupo de WhatsApp, hay una tesis doctoral de Sarri Borisalo Tinen, que es un investigador de Finlandia, que él ha también trabajado sobre cuestiones de feminismos indígenas. Entonces yo creo que también se te podría apoyar un poquito para este trabajo de tu tesis. Y pues bueno, de verdad creo que va por muy buen camino, pero pues sí habría que ver más o menos también cómo va caminando y pues también que pueda concluir pues, de la mejor manera posible. Muchas gracias, ya está, dejaré mi participación. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar. Bueno, yo, mis comentarios en realidad van en torno del tratamiento de la lengua. Es decir, la lengua como sentir hacer. Si la lengua debe ser tratada como un sentir hacer. Y en ese sentido, me parece que en toda lengua hablan usos y costumbres territoriales, humanos y no humanos, y que la lengua pertenece a esos usos y costumbres. Es decir, la lengua no nombra los usos y costumbres, sino que pertenece a los usos y costumbres, está en el curso de los usos y costumbres, en el hacer, en el estar, en el habitar territorial. Y los sentidos de ese habitar comunitario territorial sedimentan en diversos elementos del pensar. Creo que separar la lengua es epistemología occidental. Si hay algo que ha hecho Occidente, es separar la lengua. Es decir, creer que en la lengua está el sentido y que en la lógica de la lengua está el sentido. Entonces, esta separación de la lengua como algo que podría hacer sentido en la sintaxis o en la semántica de las palabras, me parece que es algo diferente al hecho de una sedimentación de sentidos de un habitar comunitario en elementos del pensar diferentes, como pueden ser los tejidos, como pueden ser las cerámicas, como pueden ser los rituales, como pueden ser las medicinas, como puede ser la cocina, la comida, como puede ser la siembra, el cuidado, digamos, de la agricultura, de la cosecha, como puede ser la crianza de animales. Creo que ahí hay un sentir hacer en el cual la lengua entra y sale, es decir, no lo capitaliza todo la lengua. Yo creo que eso es epistemología occidental, el hecho de que pensar que la lengua
es capaz de capitalizar el sentido y que resumiéndolo en ella misma, uno puede transformar, digamos, una situación, una narración, un encuentro u otra sociedad u otra cultura, lo puede resumir, diríamos, en su colección de términos lingüísticos. Eso, yo vengo trabajando mucho de esto, digamos, es algo, digamos, que no surge, digamos, a partir de la lectura de este muy elaborado texto de Lilian. Coincido en eso, me parece que es un texto muy elaborado y que es un texto que avanza, digamos. Pero me queda esa preocupación, Lilian, de cómo tratamos a la lengua, siendo que la lengua ha sido un fetiche de Occidente. Es decir, ha sido aquello que Occidente ha separado, ¿sí? De los contextos de acción, digamos, de los usos y costumbres, de las maneras de hacer, ¿no? De ese sentir hacer, que coincido, el sentir pensar es un sentir hacer, coincido con esa expresión. Entonces, el problema de la traducción no estaría en la exactitud del significado, sino en pretender traducir lo que no es, sino un aprendizaje interterritorial. Parece que lo interterritorial no es lo mismo que la traducción. Es decir, lo interterritorial, ¿qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos con otros? ¿Y qué es lo que han hecho milenariamente nuestros pueblos originarios y siguen haciendo? Por eso nuestros pueblos originarios no han sido pueblos de conquista al modo de los pueblos europeos, al modo de Occidente, de una conquista que impone una territorialidad y que establece un dominio. No tienen en nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque son interterritoriales. Y entonces en esa interterritorialidad hay aprendizaje mutuo. Ese ámbito de aprendizajes mutuos es lo que hoy nos llena toda la extensión a lo largo y a lo ancho, ¿no? de nuestras tierras, con una diversidad cultural que es a la vez una enorme familiaridad. Eso es una enorme familiaridad en la diversidad. ¿Por qué? Porque lo interterritorial no suprime al otro, sino que cuenta con el otro y aprende del otro y viceversa, digamos. Esa relación de interterritorialidad creo que es muy diferente al régimen de la traducción. Entonces, ese es mi comentario, Lilian. Me parece que si bien, digamos, en los términos aparecen siempre acciones y aparecen siempre contextos de acción, todo el cierre de tu texto es una vuelta sobre esto, ¿sí? Es una vuelta sobre esos contextos de acción, por eso cuestionarlo de género, ¿sí? Porque pareciera ser que en la cocina la mujer hace una combinatoria, una integración de lo caliente y de lo frío, de lo seco y de lo húmedo, de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Del sol y la tierra, o del agua. Entonces, ahí hay, ¿no? Creo que un contexto de acción. Y yo digo, ¿y cómo aprenden la lengua nuestros niños en las comunidades? La aprenden precisamente en este sentir hacer, en ese sentir hacer. Entonces, yo quiero dejar como planteado esa cuestión, ¿no? A partir de tu texto, pero en general, ¿no? Para nuestro pensamiento de lo interancestral. Yo creo que separar la lengua es epistemología de Occidente. Y entonces creo que intervenimos ahí, porque es un problema de cómo nosotros nos relacionamos
con nuestras comunidades originarias, aunque sean autóctonos. Es decir, no es garantía el hecho de ser autóctono para no estar colonizado. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con este saber milenario ancestral? Eso es algo, digamos, que creo que debemos, digamos, ir develando, digamos, en diversas capas, porque es muy probable que lo hagamos siendo guiados por aquello que hemos aprendido académicamente. Hay una distancia con respecto a este sentir hacer, digamos, comunitario territorial que no se expresa solo en la lengua, se expresa en muchísimas, y que la lengua nunca está sola y nunca está separada. Es decir, quien ha separado la lengua para nuestra territorialidad impuesta en nuestros países, es la escuela. La escuela es la que cree, porque escribe una frase en la pizarra, cree que la lengua es eso, ¿no? Esa momificación de la lengua, esa lengua muerta, porque no, es una lengua que está separada, digamos, que está ahí puesta, digamos, para su vivisección como sujeto predicado, para su análisis anatómico. Entonces, digo, me parece que esta fetichización, ¿no? De la lengua es Occidente. Y por eso se nace siempre problemático y siempre termino planteando esto de cómo estamos tratando a la lengua. La lengua como sentía ser debería ser tratada desde el sentía ser, ¿no? Desde el sentía ser al cual ella pertenece. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor José Luis. Las lenguas son tan territoriales que cartografían el territorio, valga la redundancia. Hay un texto de las primeras décadas de la colonia de Alfonso de los Reyes, el arte de la lengua mixteca se llama, y ya indica las variantes, habla de algunas 3 o 4 variantes, y estamos hablando de los años 1500. Entonces, las variantes, hay varias teorías respecto a eh, este asunto de por qué hay tanta variante dialectal, un poquito en referencia a lo que comentaba Omar. Algunas teorías hablan de que, pues bueno, estos límites geográficos impuestos por el Estado, las municipalidades que se integraron después, sobre todo ya en el periodo del México independiente, pues bueno, propiciarían también poca interrelación, poca comunicación entre comunidades, y pues bueno, eso haría que se fueran diferenciando. Perdón por el ruido. Y bueno, esa es una teoría, pero nuevamente refiriéndonos a este texto de los reyes, que es pues sí, no tengo ahorita el dato exacto, pero sí es de las primeras décadas del periodo colonial, y donde ya nos habla de variantes. Es que entonces, y es algo que los hablantes me han comentado, ¿no? Nosotros hablamos según es nuestro territorio, porque pues no tenemos elefantes, entonces pues no vamos a tener una palabra para decir elefante. Eso pensando en Asia, ¿no? Un animal que está por allá, pero si no hay tucanes, tampoco hay una palabra para tucán, salvo en el Mixteco de la costa, donde sí los hay. Incluso hay lugares en donde no hay palabra para decir tortuga, ¿no? Entonces, sí, es complejísimo tratar de exponer, ¿no? Estos temas, y pues bueno, las herramientas que tenemos pues son estas, ¿no? Yo creo que también hay un trabajo muy, muy grande por hacer en cuanto a las metodologías. Algunas cosas no podremos transmitirlas, porque no todo es traducible, definitivamente. Pero sí me parece también que coincido plenamente en que esta manera de tratar lingüísticamente, otra vez redundando, las lenguas, pues bueno, ocasiona esto, ¿no? Pero sí, me parece que también, ya que estamos en estos esfuerzos,
el diseño de una metodología que nos acerque un poco más, que sea más que nos haga más comunicable estos temas, pues también es un trabajo pendiente. Gracias. Gracias, Lilian. ¿Algún otro compañero quiere, o compañera quiere hacer un comentario, Lilian? Ujú. Dejo de compartir entonces pantalla para que continuemos. Gracias, Lilian. Sí, sí, si quieres agregar algo más, Lilian, con mucho gusto. Pues únicamente agradecerles sus comentarios. La verdad es que sí, es un trabajo que está iniciando. Yo me animé a empezarlo a plasmar hasta donde está ahorita. Eh, Pretendo que por ahí en esa temática vaya mi proyecto de tesis doctoral. Y bueno, pues me retroalimenta muchísimo, muchísimo los comentarios de todos. Em, Voy a continuar trabajando el tema, los comentarios del doctor Francisco, vaya, sí, definitivamente va por el tema de salud, va por el tema de la medicina de la herbolaria, porque me parece que hace parte de este sistema, ¿no? De atemperamiento, justamente, que es sostenimiento de la vida y también de su continuidad. Entonces, pues bueno, por ahí, a mí por ahí seguiré en ese tópico. A mí me emociona mucho. También es parte de un proceso, si se quiere, personal, ¿no? Como un acercamiento y reconocimiento de, el pueblo del que yo vengo, del que viene mi familia y del que hemos provenido por, pues no sé, por muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que quisiera compartirles. Pues muchísimas gracias nuevamente. A ti, Lilian, y, por el texto que nos enviaste primero y también, digamos, por tu presentación de hoy. Clara, ¿vas a decir algo? Bueno, sí. Lilian, siempre creo los miércoles que nos vemos con Juan Carlos, tienes mucho que aportarnos a nosotros ahí en Oaxaca en las clases que tenemos. Creo que agradecemos el hecho de que tu luz esté en los tiempos que tú a veces tienes que estar, porque también tienes muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer. Primeramente, decir que el tuyo es un esfuerzo, porque precisamente la lengua tunsavi no es de las más investigadas. ¿Por qué? Porque no es de las más fáciles. Yo diría que es una de las más difíciles, al menos en Oaxaca. El hecho que ya estés haciendo eso, pues dice mucho sobre tu esfuerzo, más que tu trabajo, el esfuerzo que estás realizando. Segundo, creo que lo que dice José Luis eh, es algo que si él me lo hubiera dicho hace un año todavía, yo hubiera dicho, ay, está mal. Pero fíjense que no, que está súper bien. Yo cuando con Omar tenemos la oportunidad que la vicepresidencia de Bolivia nos diera la oportunidad de estar estudiando geopolítica con ellos. Y nos las dio así, pero bien. Para mí me dolía la cabeza. Créanme que me dolía la cabeza, mi cabeza cuadrada colonizada, y eso que según yo estaba en la cuestión de descolonización desde hace mucho, no estaba yo bien colonizada. Pensar como piensan los aymaras, como piensan los quechuas desde esa esencia. Y cuando yo le decía a Máximo Pacheco, al maestro Pedro, híjole, es que a mí me duele la cabeza, igual a una de nuestras maestras, a Valeria, cuando nos hablaba de la cuestión del feminismo indígena, que no nos decía que eso no era y que no existía, y yo me peleaba con ella ahí. Yo México, imagínense, peleando ahí con Bolivia, y yo me veía mal, y ahora me digo, yo me veía muy mal. Eh, Era muy difícil encontrarle que yo quería que el mundo fuera cuadrado, como el colonialista me lo había dejado.
y que al menos siguiera yo bajo esa forma. Eso me hizo despertar mucho y hoy, créeme, José Luis, créeme que ¿por qué no me lo dijiste antier que vi el miércoles la charla de geopolítica? Porque era lo que me hacía falta. Gracias, Omar, se están grabando esto, créanme que las palabras de José Luis, ojalá las escribamos y ojalá las agarres, Lilian, en tu tesis doctoral. Y te voy a decir por qué. Todavía aquí en México seguimos creyendo que estamos descolonizados con el cuadrado del colonizador. O sea, tenemos la cabeza cuadrada y nos decimos que estamos descolonizados y que estamos descolonizando. Y ahí es cuando yo entendí a Choquehuanca cuando nos dijo, aguas, porque viene la recolonización 2.0. Y en ese tiempo nos decía, y ahí viene, ¿no? Ahorita ya está esto aquí. Y cuando me dijeron, no te duele la cabeza porque estés aprendiendo mucho, te duele la cabeza porque tu mundo cuadrado lo vas a volver circular y es lo más difícil. Ahí en el sur, ustedes, Francisco, José Luis, Marchesino, créanme que fue terrible cuando yo escuché su historia de colonización, yo lloraba mares con otros, porque dijimos, ¿cómo es posible que les hayan hecho peor que nosotros aquí en México? Pero ¿saben qué nos decían? Fue bueno, porque de esa forma nosotros hicimos la resistencia más grande, nos decían los bolivianos. Porque así nosotros identificamos más rápido al colonizador en México. Lo que hubo fue un lavado de cerebro espantosísimo y del que ahorita no pueden reponerse. Y quieren continuar, según ustedes, un camino, pero siguen en la misma colonización. Y lo que acaba de decir José Luis es grande. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto y no lo hacemos, porque seguimos con esa cuestión cuadrada. Y Lilian, creo que estás dando una luz, una pauta. Y esto, yo odio la teoría crítica en muchas cuestiones porque simplemente es el mismo gato revolcado nada más. Pero cuando dejemos de ver cómo nos impuso el colonizador, que solamente es uno, la unidad, lo que existe, y nos demos cuenta que somos dualidad y que es en dos, y que solamente en dos, reconociéndonos el uno con el otro, nos podemos reconocer en comunidad, como lo dicen los de la UACO de Martínez del Luna, en comunalidad. Entonces vamos a empezar a querer empezarnos a descolonizar nosotros. Es créeme, fue algo hermoso lo que hablaste, Lilian, pero también fue algo hermoso lo que dijo José Luis. Y creo que tenemos un gran maestrazo, igual Francisco, igual ustedes, que nos están dando la luz. Yo no quiero aportarte nada porque creo que tú estás sacando más y yo sería una ignorante si yo te quiero hablar de lo tuyo. Pero me gustaría muchísimo que tú me dijeras las dos deidades de los Tunsavi. ¿Cómo se llaman tanto hombre y mujer, las dos deidades? ¿Qué significan? Y que lo incluyeras en tu trabajo, porque entonces sí estaríamos de verdad iniciando a descolonizar algo. Gracias. Gracias a ti, Gracias, Clary. Clara. Sí, Lilian, no sé si quieres decir algo a Clara. Está Omar con su mano alzada. Bueno, Es el esta único que cuestión levanta la mano en esta reunión. Omar es el único que levanta la mano para hablar. Siempre que lo miro a Omar tiene la mano alzada. rápidamente, Adelante, sí, Lilian. no sé, no estoy tan segura de si el concepto de deidad esté contenido en la lengua. Hemos también tenido esta conversación con algunos hablantes porque la, el pueblo de la lluvia en español, tu sabi, palabra de la lluvia, ñu sabi, el pueblo de la lluvia. Entonces, estaríamos, pues, como por analogía muy simple tal vez, pensando, ¿no? Bueno, pues es sabi, Quetzalcóatl o Nueve Viento, que es el nombre mixteco en los códices. Tanto como una deidad, no lo sé, en todo caso sería una deidad que existe, ¿no?
porque la lluvia, pues es eso, un objeto real, entre comillas. Entonces, también hay grupos de hablantes que hacen un análisis, podríamos decir que sí es arqueológico, es a lo mejor lingüístico. Algunos acuden al proto-mixteco, que ha sido estudiado también por lingüistas a lo largo de las décadas. Y bueno, el sabi, hay por ahí una propuesta que se compone de dos palabras. Sa, que es un prefijo para indicar que alguien o algo está por realizar o dispuesto a realizar una acción. Y vi, que en algunas variantes vi con i alargada es bonito. Vili. Entonces, una traducción, digamos que una propuesta como desde los hablantes, desde algún cierto grupo de hablantes, es que sabi es hacer bello, hacer bonito, hacer bien. Entonces, pues si pensamos en que la lluvia justamente hace eso, embellece lo que moja, lo que toca, lo hace crecer, lo hace florecer, tendría como mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que lo afortunado actualmente es que hay grupos de hablantes que están haciendo esos análisis filológicos, arqueológicos, lingüísticos, etimológicos, desde su propia filosofía. Entonces, me parece que es como muy afortunado. No es tan, yo les estoy hablando de una propuesta que es de un escritor, filósofo y poeta que se llama Carlos España, Kalu Tachisabi, a lo mejor le suena a alguien. Entonces, él no está en el ámbito académico, ¿no? Pero creo que de ahí es de donde están viniendo estos análisis actualmente como más profundos, un poco más apegados al contexto del pueblo, ¿no? Dice Omar que no hay mucha investigación o no se ha difundido mucho los trabajos sobre el New Savvy, pero nosotros pensamos que sí hay y tal vez demasiados porque son investigadores extranjeros, ¿no? Hay una corriente holandesa y hay una corriente norteamericana. Entonces, ellos tienen ahí una disputa sobre quién y qué era Ocho Venado o Garra de Jaguar, ¿no? Un héroe y también muy, todo entre comillas, mítico del New Savvy. Entonces, pues para algunos es un héroe, para otros es un gran villano, ¿no? Pero son corrientes que no provienen de investigadores oriundos. Ya los hay, también eso es afortunado. Entonces, creo que sí ha habido mucha producción, pero no ha sido traducida al español. Honestamente, también hay producción académica lingüística, antropológica y arqueológica, porque pues justamente es muy atractivo para el arqueólogo, sí, resultan muy atractivos los libros del New Savvy, porque todos los libros precolombinos que son originarios de México son del New Savvy, fueron producidos en este territorio. Entonces, ha habido cantidad de investigaciones. Pasa tal vez un poquito lo que ha sucedido con el área maya, ¿no? En específico la Celtal y Tzotzil. Es más conocida la producción mayense de la península de Yucatán. La de Chiapas, ha habido, vaya, tú caminas en San Cristóbal y te vas a encontrar un antropólogo cada cuadra, ¿no? Pero justamente mucho no está traducida, se queda en los espacios académicos, entonces, y en cambio lo náhuatl transita de diferente manera. Entonces, creo que es más como una cuestión de difusión, pues sí, de estos filtros que siempre hay para la transmisión o la comunicabilidad de muchos de los trabajos. Pero eso, volviendo con esta cuestión de los dioses, hasta yo te podría comentar, Clarita, esto de el Sabi y pues algunos análisis lingüístico-filológicos que han hecho
algunos hablantes. Gracias, Lilian. Omar y luego Angélica, y luego debemos hablar de nuestra próxima sesión. Pero adelante, Omar, y luego Angélica. Ah, que gracias. Bueno, el comentario que yo iba a hacer va enfocado también a la cuestión de cómo conceptualizar y que también tiene que ver con la intervención que ahorita hizo que se llama el doctor José Luis. Pero respecto a lo que comentas, no, creo que mi comentario se malentendió. O sea, yo más bien me refiero que históricamente, a diferencia, por ejemplo, del Ichatzá, que es el zapoteco, pues no, digamos que en el caso de los Ñuus Savi, no solamente no fueron conquistados, sino que incluso resistieron al embate, incluso colonial, de los españoles, a lo que me refiero. Por eso te planteaba en el comentario que qué tanto de ese conocimiento que se guardaron las comunidades para sí, pues tú pudieras a partir de trabajo de campo más profundo, pues irlo rescatando. Precisamente en esa lógica de la herbolaria, por ejemplo, buscar por así decirlo, raíces lingüísticas relacionadas a estos conceptos que tú manejas de calor y humedad, y obviamente pues el atemperamiento, ¿no? Como esta parte de la dinámica. Y el otro comentario que quiero hacer, que habrá que tener cuidado en la forma en cómo también se va conceptualizando, porque fíjate que ahora que ya he estado más de cerca trabajando con los colegas de la UACO, incluso ellos mismos ahorita están pasando por así decirlo, por un proceso de construcción bastante fuerte e interesante. Y eso tiene que ver ahorita con lo que también comentaban con respecto a la lengua. ¿Por qué en ciertas lenguas no hay palabras signadas para algo? Porque no es parte de la realidad. Por ejemplo, el concepto de comunalidad acá en Oaxaca se ha trivializado mucho. Y fíjate que ahora que tuve oportunidad de tener trabajo académico con los colegas de acá del Istmo, ellos me comentaban esa parte, ¿no? O sea, que ellos están en ese proceso de construcción epistémica, incluso desde la propia desobediencia, porque aún así el concepto comunalidad, que es algo, digamos, de la vida, digamos, o más bien, déjame reconceptualizarlo, es una parte importante y sustancial de la vida de los pueblos. Cada pueblo lo va a reconceptualizar desde su perspectiva, porque no es lo mismo que tú hables de la comunalidad de un pueblo que está en la sierra, que puede ser desde una realidad del trabajo y la milpa, a, por ejemplo, hablar de la comunalidad en valles centrales, que tiene que ver más con una cuestión incluso espiritual, ritualística, sí plagada de mucho sincretismo judío-cristiano, pero que la esencia misma de la comunalidad está en la celebración de esa ritualidad. A, por ejemplo, hablar de la comunalidad desde el punto de vista del istmo, porque incluso ellos me lo compartían así abiertamente acá los colegas de Ixtepec. Cuando nosotros recuperamos la noción de la fiesta, ni siquiera lo hacemos desde la Guelaguetza, sino desde la Gendalizá. Entonces, esta conceptualización y matización sí tiene que ver que la lengua asigna a la realidad del mundo que cada comunidad vive. Y tú ahorita nos lo acabas de decir, ¿no? O sea, porque hay en ciertas regiones, en ciertos pueblos, palabras faltantes en esta lingüística, porque precisamente no hay forma de cómo asignarlo, pero sí hay una cuestión bastante interesante, que la propia lengua es dinámica y hay préstamos lingüísticos. Te lo digo porque, bueno, ahorita que me he acercado un poquito más al zapoteco, de repente no hay forma de cómo conceptualizar tal o cual palabra, entonces lo que hacen es un préstamo del español, y eso también es válido de cierta manera. Entonces también habría que revisar eso en el trabajo, porque tampoco se trata de hacer traducciones vaya, tal cual, ¿no? Y no es tanto porque entremos en un traductor de traidores, sino que en realidad a veces los objetos de estudio son tan complejos que incluso ni siquiera pueden acercarse a una propia metodología. Puedo también ahorita compartir un texto sobre metodologías decoloniales. ¿Por qué? Porque algo que sí yo les puedo compartir abiertamente es que cuando uno trata de hacer una reconstrucción de orden multigenealógico, hagan de cuenta que es como armar un rompecabezas con piezas de otros rompecabezas. Y puede quedar un trabajo incluso que para la academia pueda ser feo y desastroso, pero esa es una realidad de nuestra propia historia, porque desgraciadamente borraron mucho de lo que se puede rescatar, y aún así a partir de la reconstrucción que se puede hacer en el trabajo de campo, pues van quedando como huecos y piezas, ¿no? Pero aún así sigue siendo parte de esto. Y fíjate que un concepto muy bonito que a mí me gusta, porque es como también lo podemos defender, es mucho lo que ha planteado Silvia Rivera Cusicanqui como socióloga, que es la cuestión de lo cheje o lo abigarrado, que incluso en algún momento dentro de un círculo de estudio
lo llevamos más allá, ¿no? Como un abigarramiento, pero un abigarramiento más en el sentido que siendo sujetos de múltiples genealogías, podemos reescribir nuestra historia, no a modo de lo que pretenden desde otras geografías, otras localidades, sino desde el punto de vista de lo que a nosotros queremos dar a conocer al mundo. Entonces yo creo que este trabajo también tiene su valía y que yo lo agradezco que el día de hoy no lo puedan compartir, porque al final de cuentas, el hecho de hablar de otra lengua diferente a lo náhuatl plantea una posibilidad y otra forma de ver el mundo. Entonces también habrá que ver ahí cómo los pueblos, desde esa vida misma y desde ese trabajo mismo, van concibiendo y reconstruyendo su propia vida. Entonces yo creo que también eso tiene que ver, y sí, yo sí lo relaciono mucho y está intrínsecamente relacionado con la cuestión de la lengua. Entonces también habría que ver qué tanto tú lo que estás planteando pues, se puede circunscribir a esta forma de realidad de ver el mundo. Y creo que también es válido en poder hacer como esta reconstrucción y este bricolaje para que de cierta manera pues dar muestra de ello, ¿no? Y qué bueno que hay trabajo sobre todo esto que planteas desde estas dos líneas, pero yo creo que también ahí habría que hacer lo propio en cuanto a acercarnos y seguir difundiendo esto, porque al final de cuentas entre oírnos, escucharnos, dialogar, eso también va siendo una red de construcción y un tejido de saberes bastante interesante. Y yo vuelvo a repetir, o sea, creo que aquí la idea del mundo New Savvy nos puede dar pues mucha madera para poder comprender el mundo desde otra realidad, desde otra lengua y desde otra posibilidad de seguir el mundo. No sin asumir las lógicas en este caso del de lo que ya se ha impuesto, ¿no? Como solamente la forma de generación de conocimiento. Y ya también ahí, en ese sentido, pues bueno, ver la posibilidad de que incluso si aunque no hubiera una metodología tan lineal, pues sí por lo menos poder hacer una reconstrucción de todo eso. Yo por eso también esa parte celebro mucho ese trabajo y hasta ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Sí, Omar. Gracias también por compartirnos los textos en el grupo que nos has compartido los textos. Adelante, Angélica. Uy, se desapareció Angélica. Ahí está, ahí está. Ya regresó. ¿Me escuchas, Angélica? Buenas tardes, doctor, a todos. No sé si me logran escuchar. Adelante. Sí, te escuchamos Gra- perfectamente. Adelante nomás. Muchas gracias. Disculpen que no tenga la cámara prendida porque estoy en comunidad y tengo muy poca señal, pero sí he logrado escuchar gran parte de la presentación de Lilian, de los comentarios que han hecho y pues me siento en primer lugar, muy contenta de que se sigan haciendo trabajos para la cultura Ñu Sabi. Yo soy hablante de la lengua, nací con la lengua, de hecho es mi primera lengua de los primeros años, después aprendí el español. Sin duda, yo creo que los trabajos van a conllevar mucho tiempo, mucho esfuerzo para hacer estos análisis porque son lenguas que pues aparentemente sí hay estudios que se han hecho, pero todavía falta hacer mucho estudio a profundidad con los hablantes nativos. Yo creo que es importante escuchar voces de personas que hablan la lengua, cómo viven la lengua, cómo se trabaja la lengua desde las comunidades para poder entender, sobre todo a las personas mayores o a las personas adultas que no han tenido casi o muy poco contacto con la lengua española, porque de ellos podríamos entender gran parte de las realidades. Sin duda, a estos tiempos que estamos viviendo, pues ya no con la educación, con la interferencia del mundo civilizado, ¿no? Que se habla, pues ya las formas de vivir han cambiado muchísimo, sobre todo ahora muchas comunidades de la Mixteca, pues ahora con el tema de la migración. De hecho, incluso la intervención de Estados Unidos también ha sido muy notorio en las comunidades, pero aún tenemos todavía personas que podemos escuchar, que podemos platicar con ellas y ver esta parte de lo que comentaba Lilia, ¿no? Sobre el tema de la herbolaria, que sigue siendo un factor muy importante en nuestras comunidades. Incluso hoy, por ejemplo, un día muy importante con el tema
más allá del tema del sincretismo con la religión católica, es un día importante también para el tema de la lluvia. Precisamente en la mañana estuvimos haciendo un ritual para pues pedir que la lluvia llegue, que es algo muy sagrado para nuestras comunidades, porque aquí en la Mixteca pues es un lugar muy seco, árido, donde tarda muchos meses para que llegue la lluvia. Y hace rato preguntaba Clara, ¿no? Sobre ese tema de las deidades. Para nosotros la lluvia es fundamental, ¿no? Y decimos Sabi o Candí, que es el sol, ¿no? La luna, el aire, son elementos fundamentales para el tema de la vida, porque realmente lo que queremos es que tenga vida. Ahorita está bastante seco, ¿no? Y queremos que se regenere la vida en la tierra y eso nos da vida a nosotros también, ¿no? Entonces, y esta parte de la dualidad que comentaban, ¿no? Del frío, del calor, desde el seno familiar y más allá desde el tema familiar o el tema de la cocina, creo que alcancé a escuchar a Lilian, pues el equilibrio, siempre he dicho y creo que también lo hemos escuchado, ¿no? Desde los doctores que ustedes han dado su punto de vista, el equilibrio, no podemos vivir desequilibrados en la vida, debe de haber armonía del calor y de la lluvia, ¿no? Y cuando hay ese desequilibrio, cuando hay mucho tiempo sin que caiga la lluvia o caiga el agua sobre la tierra, pues crea un desequilibrio en el ser humano, ¿no? Se escuchan, por ejemplo, a lo mejor la intensidad del calor, la intensidad, incluso hasta los animales, ¿no? Se escuchamos que empiezan a pedir la lluvia. Hay pájaros que logramos percibir aquí en la comunidad que empiezan a solicitar que llegue el agua sobre la tierra. Eh, Temas, por ejemplo, son muchos estudios. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es como una conexión con el tema del habla, por ejemplo, mencionaba ahí Clara como Candí. Nosotros decimos Candí, otras comunidades pueden tener esa variante, pero más allá de las variantes, de la forma o del tono, hay una esencia. Creo que si podemos estudiar la lengua con mucho más profundidad. Yo sé que la lengua zapoteca, normalmente, por ejemplo, el doctor Juan Carlos da mucho uso al diccionario Juan de Córdoba, que fue escrito en 1578, que es lo más cercano en el tema de antes de la colonia. Sin embargo, en los mixtecos, pues no hay un diccionario que nos dicte, ¿no? De cómo se decía hace 100, 200, 300 años, o incluso en ese momento, ¿no? Que empezó a tener que empezó a tener mayor intervención, pues la cultura occidental, pero podemos a lo mejor, y aquí mi invitación es para Lilian, que tenga un acercamiento muy fuerte con el tema, por ejemplo, de los códices mixtecos. Quizás no tenemos un diccionario latino como tal, pero hay algunos por ahí doctores o personas que están haciendo fuertemente estudio sobre los códices, acercar a hablar con las personas que hablan la lengua, pero como les comentaba antes, que no hayan tenido ese contacto tan fuerte, ¿no? De estar, yo no puedo decir que a pesar que soy hablante nativa de la lengua, pues fui en una escuela aparentemente bilingüe, no una escuela, pero pues todo el conocimiento es a la imposición, porque hoy en día me doy cuenta que en realidad no mencionaban de la importancia de que son las comunidades, de las tradiciones, de los ritos, sobre todo de ciertos rituales que hacemos en las comunidades, ¿no? Pero se agradece mucho los estudios que se están haciendo porque podemos entender un poco mejor, podemos ver que muchas veces lo etiquetan como si fueran mitos, como si fueran cosas que los pueblos hacen, que las hablan, incluso hablan español, y dicen, es que no entendemos por qué hacen lo que hacen. Pero creo que tiene una esencia, todo tiene un sentido del por qué, sobre todo esa conexión directa con la parte de la madre tierra. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? De los astros, del aire, incluso mi abuelita, que en paz descanse, ella nunca tuvo acceso a la educación, ¿no? Nunca habló español. Siempre ella comentaba los elementos más importantes que habría de la tierra, ¿no? Y la importancia que tenía. Desafortunadamente, pues de niños a veces uno no pone atención a lo que nos dicen los adultos y a veces pensábamos que pues nada más decía lo que hablaba, ¿no? Veía el cielo, percibía lo que había y nos comentaba lo que tenía. Entonces,
Sí, desde la parte académica, pues sí, es reconstruir, es trabajar en los conceptos, pero es muy importante, creo que esta parte metodológica del estudio, acercarse lo más que se pueda a quienes tanto han hecho estudios como a personas que tienen como todavía ese conocimiento vivo, ese conocimiento ancestral que nos pueden aportar muchísimo para fortalecer el estudio. Es mi recomendación y felicidades, Lilian, por el trabajo, gran trabajo que estás haciendo. Sin duda hay mucho por recorrer y pues agradecemos mucho al doctor José Luis, al doctor Francisco, a todos los que intervienen acá, porque cada vez que intervienen, yo creo que hacen preguntas muy interesantes para reflexionar sobre el trabajo que se está haciendo y sin duda eso va a ayudar muchísimo pues para encontrar, ¿no? El camino que se desea y poder aportar y generar conocimiento sobre ello. Es mi comentario y pues disculpen si lograron escuchar todo porque estoy en comunidad, no hay buena señal, pero bueno, muchas gracias. Logramos escuchar perfectamente todo. Angélica, mil gracias por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, no sé, Lilian, si quieres Gracias. decir algo finalmente para que hablemos luego de nuestra próxima reunión. Perdón, era Cubi. Pues nuevamente agradecer a todos, son comentarios muy, muy valiosos para mí. Eso, ¿no? Me motivan mucho, es un reto fuerte. En algún punto ahí del texto, decir, bueno, estoy consciente de que seré eterna aprendiz de esta bellísima lengua, ¿no? No me causa ningún conflicto, yo feliz de hasta el último día de mi existencia en este plano, continuar aprendiendo. Sí, es muy complicada, es complicadísima. Se habla de 3 tonos, alto, medio y bajo, que es como para simplificar para quienes no somos hablantes, ¿no? Porque hay cerca de 8 y hay una diversidad de tonos que no es palabra a palabra, sino es de la frase completa, ¿no? Entonces, son lenguas musicales también, entonces es tan complejo como eso, ¿no? Tan complejos como el chino, como el coreano. Hay pronombres honoríficos y pronombres que son entre gente de la misma edad. Vaya, es eso, ¿no? Eso es un cartografiado de la cultura, de la manera de relacionarse entre humanos y no humanos para utilizar los términos del doctor José Luis. Muchísimas gracias por todo. Se me hace que debe José ser, Luis, ¿sí, solamente doctor? Angélica pidió la Es- palabra es- mediante la mano. Sí, gracias, doctor. Solamente hablaba hace rato de la palabra tierra, muy interesante. Por ejemplo, voy a mencionar nada más algunas palabras que tienen un tono muy similar y pues creo que vale la pena hacer sus estudios. Tierra decimos ñu, ¿no? Tierra. Fuego decimos ñu. Eh, por ejemplo, decimos alguien, un ser invisible que cuida la tierra, que es de noche, decimos ñu, ¿no? Por ejemplo, ten cuidado si tú caminas en la noche, todo eso, porque te puedes tomar, es como si fuera el aire, como si fuera algo, una energía, pues no decimos ñu. Pueblo decimos ñu. Eh, y así, y puedo citar otros, ¿no? Entonces, son términos muy similares, ligeramente se mueve el tono, pero bueno, no me pidan que yo explique de dónde vienen porque no lo haría en este momento, pero sin duda el trabajo hay mucho por hacer y creo que cuando hablo con alguien que habla español y me dice, es que dijiste lo mismo y le digo, no, porque cada tono tiene su matiz y a eso se refiere exactamente, ¿no? Como ñu, 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 o cava, o por ejemplo, para cavar y sembrar la milpa decimos ñu de tano y tú, ¿no? Entonces, bueno, está la lengua cuando empecé a estudiar mi propia lengua y empezar a trabajar un poquito sobre ella, me di cuenta del gran valor que tiene, de esta gran complejidad, ¿no? Que pues ahora sí siendo hablante nativa no logro entender, yo creo que hay muchísimo por trabajar en ello. Muchas gracias nuevamente y disculpen que tenga acceso a mi cámara y pueda verlos, saludarlos ahí. Bueno, sí los veo pues, pero no, estoy Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Naktai Nuku- Ibas, Kubi.
ibas a decir, Francisco. Sí, un comentario. Mira, en el caso de la deidad, no es tan fácil explicarlo, ¿no? De decir, por ejemplo, tuvimos un dios o tuvimos muchos dioses. El mundo nuestro, al parecer, lo veía como una gran familia. Ese esbozo de la casa universal de Pachacuti es extraordinario porque ahí aparece, por ejemplo, los animales como hermanos, el hombre y la mujer de par, esa paridad que habíamos hablado antes. Pero el río también está dentro de esa misma casa. El mismo Pachacuti, el, el supuesto Dios tutelar, también está dentro de la misma casa, no está fuera, no es el que protege a todos, sino que está dentro de ese mismo mundo. Y entonces cuando, por ejemplo, vemos volar a un cóndor, los niños dicen, ahí va el tío cóndor, ¿no? Y seguramente a cualquier pájaro que está en vuelo decimos el hermano, por su nombre, el colibrí, el hermano colibrí, o la hermana. Y lo mismo pasa también con las plantas, hay una hermandad, hay una familiaridad. Más bien parece que fuéramos familias, familias que unos son mayores, los abuelos, a quien sí lo sentimos como con mucho respeto. Y ustedes lo hacen el día, hay un día festivo, al cual usted, no es un adoratorio, simplemente es un respeto a la memoria tutelar de una persona que lo sentimos en el presente y lo hablamos y lo conversamos. Pero quiero hacer un brevísimo comentario para finalizar respecto a las plantas. Creo que eso de las plantas da mucho, Lilian. Aparece como enorme, como grande, porque poco se ha hablado, disculpen mi ignorancia, en todo caso es muy supina, de estudios que hayan profundizado cuáles son las plantas que son de calor, que pertenecen al frío o que sean mixtos de repente. No lo sé. Deben haber también ahí tonalidades del cual hoy has enfatizado muy bien. Si hay en Asia, en los chinos, hay esto de la acupuntura y saben exactamente cuáles son los lugares exactos para poder colocar una aguja y para poder conectar y darle energía y sanidad y equilibrio del cual se ha hablado. Nuestros ancestros también hacían casi lo mismo, seguramente con diferentes formas, pero hacían saumerios, encerraban a las personas con saumerios o se los sacaban hacia afuera para estar acerca al lado de los apus, al lado de un cerro, al lado de una huaca que era sagrado. Nosotros decimos huaca a un lugar santo, que puede ser un cerro, que puede ser hasta una persona. Una persona puede ser una huaca. Por eso es que es difícil decir, este es Dios o no. Huacas eran personas también. Aquellos que eran capaces o son capaces de transmitir espiritualidad, energía. Ese es el Kama. Entonces, creo que es un mundo que estás aperturando de manera grande y tú tienes para hacer un doctorado que creo que ese tema podría aperturarse mucho más. Gracias, Lilia. Gracias, Francisco. Gracias a usted, doctor. Se me ocurre, Lilian, que Musabi, el pueblo de la lluvia, debe tener en la lengua los sonidos de la lluvia, porque la lluvia no siempre suena. Entonces ahí tal vez lo de las tonalidades tenga que ver con ese maravilloso ser no humano que nos da vida a todos y que tal vez en los Musabi ha habido una sensibilidad muy especial de gratitud con ese ser tan hermoso que es la lluvia y que siempre suena diferente, ¿no? Queridos compañeros, quisiera que habláramos finalmente de nuestra próxima reunión, que le estamos encargando a nuestro querido Omar su presentación, no sobre etnomatemáticas, sino sobre matemáticas ancestrales, ¿no? Como él mismo precisó
en la sesión anterior. Yo voy a tener una dificultad en 15 días porque vamos a hacer una salida a campo con el Pozo del Castaño, en la comunidad donde yo trabajo. Así que no sé si hacemos esa sesión el 17, yo no voy a poder estar. Y si no, yo pediría el 24, si es posible, porque a mí me gustaría mucho escucharlo a Omar, pero no creo que he pedido especialmente que él interviniera, y justo cuando va a intervenir yo me voy a ir. No me gustaría, pero díganme ustedes, yo ya lo conversé esto con Juan Carlos. Juan Carlos, quedamos en que hoy íbamos a compartirlo en la reunión para ver si fuera posible que nuestra próxima sesión fuera no en 15 días el 17, sino el 24 de mayo. Si ustedes lo ven como inconveniente el 24, pues quedaría el 17 y yo escucharía luego la sesión grabada en todo caso. Lo dejo a consideración de ustedes ahora para que Creo que lo más, decidamos. José, creo que lo más significativo es que por lo menos somos pocos para podernos escuchar también entre estos pocos que estamos. Eh, yo apuesto para que estemos por lo menos la gran mayoría. Y para mí muy importante tu presencia, José Luis. Y Gracias, Francisco, como la de todos. Todos somos importantes en esta rueda. Te agradezco. Pero no sé si los otros compañeras, podrían, en todo caso, el 17 o el 24. En mi caso puedo adaptarme a la fecha que indiquen. No, pienso que no habría problema. Lara dice que fue el 24. Lilian, no hay mucha Angélica, diferencia, José Luis, entre el 17 y el 24. una semanita. Sí, una semanita. Entonces, que estamos todos y también escuchamos todos a Omar, pues, ¿no? Vos, Omar, puedes, porque es Sí, importante que vos puedas. sí, es que fíjense que más allá de eso y ahorita sobre todo lo que planteaba, bueno, obviamente no es, ahora sí que es circunstancial, pero a veces las cosas se tienen que dar en ciertas temporalidades. Ahorita, de hecho, yo estoy haciendo más fuerte la reconstrucción. Suena de repente medio trivial, a veces dar muchos conceptos ribomates, pero es óntico epistemológica de la matemática, bueno, matemáticas comunales, que es como le han eh, mencionado acá, ¿cómo se llama? O lo han conceptualizado en la UACO. Pero más allá de eso, pues es como tratar de entender todo el concepto, y algo que sí les puedo comentar es que no solamente se reduce a una cuestión geográfica del norte de nuestro continente en Anáhuac, sino aquí ya poder hacer un cruce con situaciones que hemos estado investigando también desde la propia geopolítica del vivir bien, que va en relación con la parte de la matemática. De hecho, incluso el concepto que estaría exponiendo bueno, ya conceptualizado desde la lengua náhuatl y ya revisado con algunos maestros, sería el concepto de Temachtlempowa Tlacuiloli, que sería como el estudio o el conocimiento del número y la forma, porque no, incluso hasta en eso estamos colonizados en matemáticas, porque cuando a los niños enseñamos matemáticas les enseñamos que el número es una cosa y que la forma es otra, y no, nuestros pueblos ancestrales llevaban los dos elementos de la mano. Entonces, por eso es que lo estamos reconceptualizando así, y entonces la idea será presentar esto aquí en la red de saberes. Entonces, sí, si es el 24, yo, cosa más, sin problemas, lo trabajamos. Ajá, claro que sí. Gracias. Anel, vos podrías el 24. Doctor, yo me adapto también. Y César, ¿quién nos falta? César creo que ya opinó en el chat y dijo que también. Sí, yo No te leí. no, sí, mejor el 24 porque el 17 tengo que dar clase en un posgrado y no iba a poder estar. 24 de mayo, ¿verdad? 24 de mayo, les agradezco Ok, mucho el perfecto. esfuerzo y la flexibilidad para la fecha. Les agradezco mucho porque sí quiero con mucho interés estar. De todas maneras, Entonces, igual, quedamos. perdón, doctor, ¿Sí? si gustan, el día de mañana, tienen así que invitación abierta
Mañana cerramos el diplomado de matemáticas y cosmobiocentrismo. Y mañana tenemos un invitado muy especial que es César Morland, que es arqueoastrónomo. Él ha estado trabajando las correlaciones matemáticas entre lo que es Monte Albán como centro cultural de la cultura zapoteca y en este caso Teotihuacán, que es digamos la contraparte en el Valle de México. Entonces mañana él va a estar dando una conferencia sobre esto en el marco del seminario que estamos dando en la UAPJO. Entonces igual si gustan les comparto el enlace aquí en el grupo y estaremos Sí, reuniéndonos por favor. mañana de 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, hora de México. Pues por si gustan estar para también escuchar esta parte, pues tienen, ¿qué se llama? Ahora sí que carta Compártenos, abierta. Sí, claro que sí. compártenos, Omar, el enlace y, Omar, si puedes enviarnos algún texto previo Sí, para claro. nuestra lectura y para Sí, claro. prepararnos, digamos, para tu sesión, Sí, sería claro. también muy importante. Perfecto, sí. Bueno, yo diría, Francisco, que como van a pasar 3 semanas, avancemos en el trabajo sobre tu congreso en el chat, ¿sí? Del WhatsApp. Ok. Y si quieres, vamos preparando alguna propuesta de mesa para que traerles a los compañeros ya un borrador para que podamos discutirla aquí. ¿Te parece bien? Sí, está bien, está bien. Aún más, creo que eso podría servir, repito, para como una antesala, un diálogo previo. Claro, está bien, está perfecto. Le podemos decir a Juan Carlos también, para que ahí preparemos algo. Para que Juan Carlos va a viajar, digamos, a Huaraz. Ojalá, está viendo, está viendo, está viendo. Ah. Ojalá, ojalá nos Eh, haga alto honor. querides de Chacana, que nos traiga mucha suerte, el frío no nos enferme aquí en el sur y que la lluvia les caiga suavecita y linda, digamos, para la tierra allá en el norte, ¿eh? En Lo nuestro sur del norte, necesitamos. que Lo es nuestro necesitamos. México querido. Eh, Un abrazo. Un abrazo, muchas felicidades. Abrazo. no, Chao, chao. Chao. gracias. Saludos a Muchas todos. gracias. Gracias, Cintia, por tu apoyo.